Bien, y comenzamos a desandar la propuesta periodística de este día jueves y decíamos que la situación económica y financiera del país está afectando de distintas maneras a distintas provincias. Y Paraná no es la excepción y la provincia de Entre Ríos tampoco. Los índices de venta en los comercios, la situación de la construcción, es uno de los temas que vamos a hablar con un economista, abogado y también máster en economía como es Álvaro Gabás. Álvaro, buenas tardes y gracias por venir. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos, ¿se manejan cifras? ¿Hay datos puntuales de lo que fue entre el final del 2023 y el comienzo de este 2024, por ejemplo, en el tema de la construcción? Sí, efectivamente. Nosotros hicimos un análisis de cómo fue evolucionando la actividad de la construcción, puntualmente en su actividad económica, como también en algunos análisis más sensibles, como es la desocupación. Si uno analiza el mes de marzo del 2024, comparado al mes de marzo del 2023, la caída en la actividad de construcción fue del 40%. Pero si analizamos solamente algunas cuestiones sectoriales, por ejemplo, la producción de hierro cayó un 53%, la distribución de Portland cayó un 63%, el ladrillo hueco cayó un 43%, lo cual, ¿qué podemos señalar aquí? O poner en relieve que la actividad de la construcción está en crisis, está en una situación muy delicada, con caídas abruptas. Desde el punto de vista de la desocupación, a nivel provincial hay un aumento del desempleo de aproximadamente 10.000 trabajadores o trabajadoras del sector de la construcción en nuestra provincia. ¿Eso en ese margen de tiempo del fin del 23 y comienzo del 24? Eso en el margen de tiempo, de fin de diciembre del 2023 a marzo del 2024. ¿A qué se dedica la gente que está nucleada en la UOCRA o en la construcción? Algunos deben estar trabajando formal, otros de manera informal, pero ¿a dónde se vuelcan a trabajar? ¿Qué tipo de tareas realiza esa gente? Bueno, habría también que preguntárselo al gobierno o al sector de la UOCRA, pero normalmente hacen changas, son changarines. O sea, un albañil normalmente trabaja en una obra y si no hace reparaciones en una casa en particular, pero siempre estamos hablando de un mercado marginal o un mercado informal que busca lograr insertarse. Pero la vulnerabilidad es muy alta. Vemos a nivel nacional también que cayeron formalmente 60.000 empleados de la construcción y si uno lo extrapola o lo suma con los empleados informales o los trabajadores informales se lleva 180.000 en la actividad de la construcción. Pero porque el área de informal es un número que se especula, pero nunca hay precisiones, ¿no? Efectivamente. En el área de la construcción normalmente se analiza o se analiza o tenemos una previsión de 3 veces de la formalidad. Es decir, si la formalidad es 60.000, hay que multiplicarlo por 3. En el caso de trabajadores informales totales o generales de toda la actividad económica, hay un dato que lo releva el Ministerio de Trabajo, que más o menos es el 40% de la masa trabajadora. ¿Qué pasa, Álvaro, con el tema de las ventas en general en los comercios? ¿Ha caído mucho? Sí, efectivamente, enormemente ha caído. A nivel nacional el promedio es del 10% en el mes de marzo, intermensual, o sea que lo cual es una caída abrupta. Pero a nivel provincial la caída es del 23% en la provincia de Entre Ríos. Lo cual acá juegan varios factores, digamos. La primera es la crisis socioeconómica que estamos atravesando, que es una depresión económica, que es fuerte la caída de la actividad, lo acabamos de señalar. Y por otro lado la pérdida del salario real. Es decir, los trabajadores, formales o informales, cobran menos o tienen menos poder de compra que hace un mes atrás o que hace 3 meses atrás o que hace un año atrás. Entonces esto lógicamente que tiene un efecto o un impacto en la caída del consumo, lo cual son varios factores, varios condimentos socioeconómicos que llevan a la caída del consumo. Pero se ve, esto también se puede percibir en el centro, en Paraná se puede percibir en el centro, se puede percibir en las pymes. Otro de los indicadores relevados es la caída de la industria. En Entre Ríos cayó en 20% interanual. Cuando hablas de industria, hablamos de competitividad también de ese sector a nivel nacional o provincial. Sí, hablo de caída de la producción. Hablo de la caída de la producción. En Entre Ríos y a nivel nacional un promedio del 20%, lo cual es significativo. O sea, recordemos que la actividad industrial es una actividad de mano de obra intensiva, es decir, que son los que mayores empleos generan, igual que la construcción. La construcción es una industria de mano de obra intensiva, con lo cual son sectores muy sensibles para la economía, principalmente para la mano de obra, pero también para todo este círculo virtuoso o todo lo que genere mercado interno en Entre Ríos o en Paraná, que fomenta justamente el consumo o el desarrollo.
Álvaro, uno de los sectores o comerciales que más mueve en la provincia, en el país, es los alimentos. Acá en Paraná tenemos varias cadenas de supermercados importantes que una o dos se achicaron un número importante. Toda esa gente que queda desocupada, deja de trabajar, ¿qué tipo de ingreso? Porque por más que lo indemnicen o un retiro voluntario, las cosas siguen subiendo y la plata se está depreciando. Sí, lógicamente que una parte o una porción de esa población va a dejar de trabajar transitoriamente o estará buscando trabajo, otra se reinventará, como decías vos, otra buscará, como decíamos antes, trabajos informales o changas. Eso es lo que se está viendo, lo que se percibe en la sociedad, digamos. Ustedes como un medio de comunicación continuamente están entrevistando a personas que están buscando trabajo o que están cambiando trabajo o cómo hacen para llegar a fin de mes. Y esto es una realidad que nos toca vivir, en lo que estamos atravesando, y esta es la crisis que se está generando y que todavía no hemos dado el piso, digamos, no hemos llegado al piso de la crisis. Estamos en un camino descendente donde se han caído todas estas variables económicas o macroeconómicas y donde todavía no hemos llegado al fondo de esta situación. Álvaro, ¿qué pasa en el resto de los comercios del microcentro? ¿Hay despidos? Porque, a ver, uno ve, no sé si sirve para comparar con la época de la pandemia, cuando cerraron muchos negocios, cuando la gente no circulaba, no compraba. Bueno, ¿hay algo de parecido con esta situación? Sí, hay factores comunes, principalmente la caída de la producción. En la pandemia la industria cayó el 21%, hoy sin pandemia caímos el 20%, con lo cual son casi muy similares en el caso de la industria, muy similares en el caso de la construcción y muy similares en el caso del consumo. La diferencia está en que en la pandemia había una asistencia a la pyme, es decir, el Estado puso un programa que asistía al pagar a los trabajadores o al empleado a través de un subsidio. Hoy no existe eso, con lo cual directamente ¿qué hace la pyme? Tiende a despedir al trabajador, porque no puede sostenerlo por la caída del consumo. Y además de eso, que una vez que se despegó de la crisis del COVID, empezó a repuntar la economía. Hoy estamos en una situación de caída de la actividad económica, de caída del consumo. Soy reiterativo en esto, porque es importante señalarlo y ponerlo en relieve la situación que estamos atravesando. Entonces, hasta que no haya un momento de crecimiento o no haya la posibilidad de aumentar el poder de compra, la capacidad de compra de los trabajadores, es difícil que se revierta esta situación. Ahora, para recuperar esa capacidad de compra y de nivel de vida socioeconómico normal, falta aparentemente mucho, porque uno ve, como usted lo dijo en la entrevista diaria de las personas, que no alcanza, no llega a fin de mes, sube el colegio de los chicos, sube la tarifa eléctrica, sube el gas, sube todo. ¿Y cómo se hace para sobrevivir en todo este contexto? Es difícil, no tengo la respuesta técnica para resolvértela en este momento, pero bueno, creo que las políticas son, o deberían ser, las que tienen que cambiar la condición socioeconómica. Yo creo que tiene que haber un horizonte, tiene que marcar un balizamiento del gobierno nacional. ¿Qué política va a implementar para mejorar la calidad de vida de los argentinos? Lo mismo en la provincia. Tampoco en la provincia existe unas políticas públicas que orienten a mejorar la calidad de vida de los trabajadores o de la sociedad entrerriana. Recordemos que hubo despido a nivel nacional y provincial de los empleados públicos también, que es importante resaltarlo, porque hablamos del sector privado, pero en el sector público pasó exactamente lo mismo. Bueno, y en el sector público el gobernador hace aproximadamente unos 10 días anunció la reactivación de la obra pública que había quedado parada, detenida al final de diciembre en el recambio de gobierno. ¿Esto de alguna manera genera alguna expectativa mayor? ¿Puede reactivar algo? Sí, ojalá que sea así, ojalá que el anuncio lo lleve concreto, o sea, que aplique esa política de reactivación de la obra pública. Hasta el momento no, porque reactivar la obra pública que estuvo parada de diciembre a la fecha, que son casi 4 meses, no es sencillo, ¿no? No es sencillo, o sea, lleva un Además, el Estado tiene tiempos que son diferentes en los pagos, porque generalmente los certificados de obra en la obra pública demoran entre 2, 4 y hasta 6 meses a veces en pagarse. Sí, claro, el gobierno eso retrasa. Retrasa. El gobierno tiene que hablar con las empresas constructoras y decir, bueno, vamos a hacer esta planificación de obras públicas, vamos a reactivar, pero lleva un periodo de tiempo que tiene un rezago de tiempo que ya el que viene atrasado, con lo cual se va a reactivar a fin de año, se va a empezar a ver los brotes verdes o se va a empezar a ver la reactivación de la obra pública a fin de año. Pero no es solamente esto, digamos, cuando uno hablamos de la economía hay muchos motores económicos. El consumo era uno, la actividad industrial es otro. Yo creo que la actividad industrial está pasando una situación muy compleja. No solamente por la caída del consumo o por caída de la actividad, sino también por la amenaza de bienes extranjeros. Recordemos que va a haber una apertura
que ya hay una apertura competitiva de bienes extranjeros, de alimentos, Sí. se plantea una nueva ley que va a favorecer a las inversiones extranjeras, que van a competir con las inversiones nacionales. Entonces, se abre una nueva era macroeconómica, de decir, che, mirá, va a ir un nuevo modelo económico donde la empresa argentina y la empresa terrana van a tener que lograr mayor competitividad, mayor eficiencia, mayor posibilidad de crecimiento, asociarse con otras empresas o con otros países para poder subsistir. A todo ese contexto, Álvaro, días pasados también, bueno, ya es notorio, es público que la Nación dejó de enviar remesas a las provincias, esto ha afectado a Entre Ríos. Uno de los temas más preocupantes en algunos sectores es la caja de jubilaciones. ¿Has hecho trabajo, han hecho relevamiento ustedes, vos como economistas, sobre la situación de la caja? Sí, la caja de jubilaciones es una entidad que tiene déficit fiscal exponencial. Quiere decir que a medida que pasan los años tiene mayor déficit fiscal, porque es biológico el problema. Nosotros tenemos la sociedad va creciendo en edad, primero en la edad, el promedio de edad de vida, y por otro lado no tenemos mayores cantidades de empleados públicos que sostengan a los jubilados que están en vida. Entonces, ahí hay una cuestión estructural. Quitando esta situación de estructural, el gobierno provincial tiene que asistir a la caja de jubilaciones, primero porque es un derecho constitucional provincial, está planteado en la Constitución, o sea... y segundo, bueno, esta asistencia lo pasaron con todos los gobernadores anteriores, no es que es un problema de ahora coyuntural, es un problema de hace 20 años, 30 años. Ahora, en algún momento se habló también del traspaso de la caja de las jubilaciones de Entre Ríos, que es una de las 13 a nivel nacional que todavía está en la provincia por esta situación, pero ¿hay alguna hipótesis como para poder financiar este déficit? Sí, de Porque hecho... hay jubilaciones de privilegio que originan un desfasaje también. Bueno, hay varios proyectos primero. Primero que hay un proyecto en la legislatura provincial de eliminar las jubilaciones de privilegio para gobernador y vicegobernador. Eso es una cuestión importante. Si bien es simbólico, me parece que es importante para la sociedad marcar que hay ayuda. La segunda cuestión, en la pandemia hubo una ley de emergencia donde los trabajadores formales del gobierno provincial aportaban unos índices más o un poquito más a la caja de jubilaciones. Terminó el COVID, terminó la ley de emergencia y se volvió para atrás. El gobernador Frigerio lo que está planteando ahora es aumentar puntos porcentuales de aporte para mejorar la eficiencia de la caja de jubilaciones. Pero el déficit va a ser igual imposible porque es mucho, es muy grande. El déficit es profundo, sí. Pero tiene que haber una solución de fondo, digamos. Acá los actores que se tienen que sentar a la mesa para negociar la caja de jubilaciones es propiamente los jubilados, los que representan a los jubilados, el Estado y el sector público-privado que por lo menos garantice qué solución le van a dar a la caja de jubilaciones. Lo que sí hay que aclarar, que es importante, que es un derecho constitucional. O sea, la caja de jubilaciones no se puede traspasar al gobierno nacional. Está en la Constitución Provincial de Entre Ríos con 82% móvil. Lo que hay que lograr el consenso es de lograr cómo vamos a financiar la caja de jubilación. Que se autofinancie. Y hablando de autofinanciarse, Entre Ríos es una de las pocas provincias que genera energía eléctrica para la nación. Tenemos la represa de Salto Grande y sin embargo pagamos la energía mucho más cara que Capital Federal. Le podría decir entre 4 y 5 veces más. Correcto. Esto de alguna manera tendría que ser corregido en algún momento, porque todos los gobernantes de turno dicen que lo van a mejorar, pero no se consigue. Efectivamente, todos los gobernantes de turno quisieron mejorar la situación de la represa de Salto Grande. Ahora hay un proyecto de ley, justamente en la ley de base, para que se traspase la represa de Salto Grande a la provincia de Entre Ríos. No sé si va a suceder, pero hay un proyecto de ley para que se traspase la represa a la provincia de Entre Ríos. Sería muy bueno para la provincia y sería muy bueno para la gestión de Frigerio que logre ese objetivo, porque lógicamente que no solamente beneficiaría en bajar la energía eléctrica de Entre Ríos, sino que también es un derecho nuestro como entrerriano de soberanía también, ¿no? En 30 segundos finales, Álvaro, ¿qué mensaje le dejas a la opinión pública con toda esta situación tan complicada? Bueno, que es difícil la pregunta que me hace. Bueno, tu visión como economista y en base a las estadísticas que tenés. Bueno, yo veo una situación muy compleja en el corto plazo a nivel socioeconómico. Digo, siempre hablo de socioeconómico para no hablar de economía pura, porque hablamos de la economía y estamos hablando de una sociedad. Estamos atravesando una situación muy compleja, que no veo que haya un horizonte en el corto plazo de mejora, con lo cual mi consejo es la prudencia hacia la sociedad en cualquier tipo de decisiones que pueda llegar a tomar. Prudencia, paciencia, porque
en estos próximos meses la situación no va a mejorar. ¿Y cómo cuidarse, sobre todo el asalariado, cuando recibe su sueldo, para poder, digamos, cuidarse de la inflación? Que a pesar de que ha bajado, de acuerdo a los números, hay que cuidarse porque uno pierde poder adquisitivo. Sí, siempre le digo, me hacen esa pregunta, depende cuánto tiene, si tiene capacidad de ahorro o no tiene capacidad de ahorro. Si no tiene capacidad de ahorro, lo que tiene que hacer es adelantar gastos. ¿Qué significa eso? Cobrar, ir a Changuito y comprar al supermercado. Comprar en alimentos. Comprar en alimentos. Sobre todo los que no se descomponen o no se pudren. Exactamente. Álvaro, gracias por tu tiempo como siempre. Gracias a vos, Raúl. Álvaro Gabás, contándonos detalles de cómo ve la situación económica, también financiera del país y de la provincia. Breve pausa y enseguida estamos con más invitados, con más temas de actualidad. Ya volvemos. Bien, estamos. Pedro Spinelli, fotocopiadoras e impresoras, los mejores equipos de impresión, servicios de venta o alquiler, además insumos, repuestos y servicio técnico. Pedro Spinelli, fotocopiadoras e impresoras, Paraguay 135, teléfono 422-5740. Ahora podés seguir las noticias y toda la programación de El 11 desde tu celular, descargando la aplicación en tu teléfono o tablet. Buscá en la Play Store de tu móvil El 11. Instalá y disfruta toda la programación en vivo en alta definición como si lo vieras en tu TV, pero en cualquier parte. Además, acceso directo a las últimas noticias de el11.com. También podrás compartir estas con tus contactos y redes sociales preferidas. No te pierdas de ver El 11, estés donde estés, siempre. Cero excusas. Si manejas, no estaciones en doble fila ni en lugares no autorizados. No te detengas sobre la senda peatonal. Respetá las reglas de tránsito y evita multas. Cero excusas. Manejate con responsabilidad. Más info, consulta con Muni al 3435-180-147 o en paraná.gov.ar. Municipalidad de Paraná. Que en Argentina estamos pasando momentos difíciles, ya lo sabemos. Pero también sabemos que somos solidarios, que cuando una familia o un hermano no la está pasando bien, queremos ayudar. Sabemos que nadie se salva solo y por eso confiamos que reforzando el trabajo con cada una de las comunidades de nuestro país, vamos a poder salir adelante. Este año, tu solidaridad es esperanza. Súmate a la colecta anual de Cáritas donando hoy en caritas.org.ar. En rutas y calles, ponete en modo seguro. Usa el cinturón de seguridad. No uses celular cuando conducís. Si andás en moto o bici, usa casco. No tomes alcohol si vas a conducir. Respetá las señales y los límites de velocidad. Ponete en modo seguro. Gobierno de Entre Ríos. Casa Flotin, casa feliz. Con Flotin la humedad tiene fin. Resumen de noticias. El gobernador recorrió la obra de la estación transformadora Gran Paraná. Esta obra, que está en su etapa final, va a contribuir a la mejora del sistema eléctrico regional y establecerá una conexión interprovincial con Santa Fe, interconectando el sistema nacional. Es ley. ATER informó la emisión y el destino del 50% del impuesto inmobiliario rural. Con la sanción de esta ley, parte del impuesto inmobiliario rural será destinado a obras viales y mejoras en los caminos de la producción, pasando de un 20% a un 50%. Los recursos llegan donde tienen que llegar, se afirmó desde el organismo. Frigerio encabezó la vigilia del 25 de mayo y participó de los actos alusivos en Paraná. Comandó la noche de gala en el Centro Provincial de Convenciones, concurrió al TDUN y encabezó luego un acto en la capital provincial. Gobierno de Entre Ríos.
Bien, seguimos en entrevistas y uno de los temas que vamos a abordar ahora tiene que ver en anunciar y conocer detalles de un festival que va a hablar este viernes en la Facultad de Ciencias Económicas, que tiene un título que significa Defender al Estado. Para hablar de esto, hoy está con nosotros Manuel Ramat, que es militante, integrante de ATE, del CTA y también integrante de la Solapa, que es una organización de derechos humanos. Manuel, buenas tardes, gracias por venir. No, buenas tardes, gracias a ustedes por el espacio que nos dan. Bueno, cuéntanos este festival en defensa del Estado que habrá el día viernes a la tarde, ¿en qué consiste, qué objetivos tiene? Bueno, la idea es, yo venía hablando ya de fin de año pasado, cuando vi cómo era la situación en general, con los decanos, con la gente de la Facultad de Ciencias de la Educación, de Ciencias Económicas y de Trabajo Social, en organizar ciclos de debate, porque se habla y se hablaba de destruir al Estado, de que el Estado no servía, pero no se discutía y había un montón de argumentaciones, o hay un montón de argumentaciones falaces. Entonces me interesaba dar un debate, sobre todo para los estudiantes, que fuera más profundo. Con toda la situación hoy en día y a partir de una idea que se me ocurrió en la movilización en defensa de la educación pública, cuando me encontré con unos músicos que ahora van a estar presentes en el festival, que son integrantes de la orquesta de Costa a Costa, y les dije, bueno, como con el tono de broma, ¿cuándo vamos a hacer un festival? Y me dijeron, cuando vos quieras. Y a partir de ahí empezó a surgir la idea de por qué no hacer un festival en defensa del Estado. Y por una Argentina soberana. Hay un ataque a la cultura, por eso hablamos de soberanía cultural, hay un ataque a los trabajadores, por eso hablamos de la defensa de los derechos de los trabajadores, la soberanía territorial, por eso tocamos el tema Malvinas y la geopolítica, es decir, todo lo que está en cuestión hoy en día nosotros queremos dar el debate y llevar a los afectados y a quienes tienen más voces para defender esos derechos. ¿Va a haber distintos paneles o encuentros? Cuéntenos algunos detalles de los que tenemos aquí. Va a haber paneles y va a haber entrevistas. Los paneles, bueno, comenzamos con un debate sobre educación, porque además con la idea de la patria grande que hoy nos quieren introducir otro tipo de alianza y otro tipo de concepción de país, y nosotros creemos que tenemos que volver a Artigas y que tenemos que volver a esa patria grande con la que soñaban nuestros patriotas. Y nos van a acompañar con mucha generosidad, como todos los que acompañan este festival, 4 compañeros de Montevideo, 3 que son músicos y uno es integrante del FENAPES, que es Asociación de Profesores Secundarios. Él va a estar en el panel sobre educación junto con Federico Tálamo y con Nadia, que es una compañera de ACDU, de docentes universitarios, debatiendo sobre educación, el papel de la educación, el papel de los trabajadores de la educación y qué efectos tienen lo que se está proponiendo para hacer en el plano educativo sobre nuestra historia, sobre los derechos, sobre los avances que hemos logrado en educación. Luego va a haber un debate sobre el papel de los trabajadores con sindicatos, porque no solo estatales, sino también privados. UOCRA, invitamos también a integrantes de trabajadores del espectáculo público, a los de trabajadores de salud privada, porque todos están en general siendo afectados. Hoy en día hay un fenómeno que no se conoce, pero hay muchas empresas que están aprovechando la ola esta de las reformas, la flexibilización laboral, están despidiendo trabajadores con excusas y inventando excusas, digamos, para no pagar indemnización o reducir el monto de indemnización, y está habiendo un gran avance de la desocupación y del retroceso en derechos laborales. Entonces van a estar ellos y también van a estar estos compañeros de Uruguay. Va a haber 4 compañeros del PIT-CNT de Salto, Uruguay, una de las centrales que tiene
más larga trayectoria en defensa de los derechos de los trabajadores, debatiendo sobre los derechos laborales, el papel de los sindicatos y el panorama que se plantea en nuestra Latinoamérica. Manuel, de esta jornada, de estos eventos, de este debate, ¿pueden participar estudiantes de la facultad, gente, público en general? Todo el mundo, porque el Estado nos pertenece a todos y todos somos de alguna manera beneficiarios. Vamos a hablar sobre investigación. Uno de los paneles, por ejemplo, es de trabajadores no docentes de la UTN, la Universidad Tecnológica, que es la otra universidad que participa, donde ellos van a contar un proyecto de investigación para reciclar las latas de aluminio y convertirlas en lingotes de aluminio. Y en ese proyecto capacitaron a trabajadores de la cooperativa El Volcadero, como para significar la universidad no solo llega a quienes son beneficiarios directos, sino también puede beneficiar a toda la sociedad. Va a haber un debate muy interesante sobre geopolítica a cargo de Oriana Cherini, que es docente de la Facultad de Trabajo Social y que nos va a hablar sobre la posición geopolítica de nuestro país en tiempos turbulentos, que es muy necesario para clarificar toda lo que se dice por ahí, se afirma sin ningún contenido, sin ninguna argumentación. Y también vamos a estar presentando un trabajo que a mí me gustó mucho cuando lo vi, que es el juego de Malvinas. Es un proyecto de un juego que puede trabajarse en la escuela secundaria también, en las escuelas, y que revaloriza nuestra soberanía y además nos hace conocer profundamente ese territorio, la importancia de ese territorio, a cargo de Iván Taylor, que es el que desarrolló este juego como un proyecto de final de una diplomatura en Relaciones Exteriores que precisamente estuvo participando Oriana Cherini en su dirección. Va a haber música también. Eso le iba a preguntar, va a haber unos referentes de lo que tiene que ver con la música de la región y de la cultura de América Latina. Exacto, van a estar lo que yo te contaba de los músicos de costa a costa. Ellos hacen encuentros periódicos con músicos muy jóvenes de nuestra costa, de la costa del Uruguay, del centro de la provincia, donde aparte de darle una oportunidad de mostrar sus saberes, estudian y revalorizan a nuestros compositores como Federico Gutiérrez, como los compositores como los compañeros, un compañero que desarrolló música en Villaguay, todos los compositores Abelardo Di Mota. Y lo mismo va a ser otro músico, un bandoneonista que no sé si podrá estar solo o con su trío, que es Gustavo Reynoso, que también es compositor, investigador y rescata las raíces y rescata la música de la región. Son además expresión de la escuela pública y una expresión de cuánto nos favorece, cuánto nos beneficia y cuánto aporta a la cultura que está tan desvalorizada estos trabajadores de la cultura popular. Manuel, ¿por qué se hace en la Facultad de Ciencias Económicas esto? Yo tengo una relación afectiva. Ahí tengo 3 compañeros desaparecidos muy queridos en esa facultad. Y ahí cursé y tengo aprobadas en esa facultad, cuando funcionaba ingeniería, 31 materias de ingeniería en la facultad, que la dictadura me impidió terminar. Ahí está, cursó en esa facultad y se recibió mi hermano, Raúl Ramat, ingeniero asesinado cuando trabajaba en Techín en el año 76. Ahí cursaba y fue un gran defensor de la creación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Peleó mucho por la creación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Coco Herbeta, que lo desaparecieron de la facultad y precisamente en otro canal este sábado se le rinde un homenaje, se le hace un recordatorio de quienes lo conocimos profundamente. Y ahí trabajaba también, se recibió Marta Terrada, una contadora que fue desaparecida en Rosario, o entre Rosario y Buenos Aires, en el año 77. Manuel, gracias por el tiempo y ojalá que la gente también los acompañe dentro de lo que ustedes están organizando. Es muy valioso, esto vamos a tratar de filmarlo en algunos, con el aporte de chicos del Centro Estudiante de Ciencia de la Educación, y es un lugar interesante para conocer, para dar el debate, para profundizar. También va a estar la editorial de la Universidad de Entre Ríos mostrando todo su aporte.
tratamos de mostrar todo lo que el Estado, la cultura y la soberanía significan y por qué lo debemos defender. Gracias a ustedes por venir, espacio. Manuel Ramat, contándonos algunos detalles de esta jornada del día viernes a la tarde en la Facultad de Ciencias Económicas, donde se desarrollará una jornada en defensa del Estado. Pasaron 34 minutos de la hora 15 y como todos los días,